Ricardo Alfonsín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, Paulino, muchas gracias por invitarme. Hace calor pese a la noche, definitivamente. Usted está padeciendo nomás porque las luces le daban ahora, nos empiezan a dar a mí también. Ahora usted también, digamos. Bueno, Ricardo, a ver, primero, para ordenar la conversación, en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ese que usted también conoce, ¿finalmente hubo acuerdo? Estoy convencido de que va a haber acuerdo ahora, en pocas horas más. O sea porque que estamos todos preocupados. la sangre no llega al río en medio de la discusión. Bueno, no sé si es sangre, la frase no me gusta. Entiendo la frase, el sentido. Pero para mí la discusión hacia adentro, democrática y republicana, es buena. Pero en este caso me parece que hay que tratar de demostrar a la sociedad que estamos interesados por resolver los problemas o preocupados por los problemas que más le afligen a la sociedad. En términos de problemas que más le afligen a la sociedad, ¿es prioritario o no el debate del voto de los jóvenes a los 16 y 17 años? Es un debate importante y además me parece que tenemos que utilizarlo para poner en evidencia la despreocupación que ha tenido el oficialismo, aún en tiempos de alto crecimiento económico, es decir, aún en tiempos en los que el Estado tiene muchos recursos para poder encarar políticas en serio, la despreocupación que ha tenido con relación a la juventud. Es muy bueno, yo quiero aprovechar este debate para que se sepa, por ejemplo, que a esta altura ya deberíamos tener el 30% de las escuelas públicas con doble escolaridad. Tenemos el 3% de los alumnos con doble escolaridad. Sería bueno que supiéramos la cantidad de chicos que no tienen trabajo. 1 millón de chicos o jóvenes no tienen trabajo ni estudian. ¿Qué dificultades tienen para acceder a la primera vivienda los más jóvenes? ¿Qué dificultades tienen con el transporte? Porque no solamente van a la escuela, tienen que tomar transporte público y el estado en el que se encuentra el transporte público. Me parece que es muy bueno discutir el reconocimiento de derechos políticos, pero también vamos a incorporar una discusión y formular un proyecto que incorpore derechos sociales para que ese derecho político se pueda ejercer con mayor autonomía y a mayor conciencia, y con mayor conciencia. De todas maneras, el oficialismo tiene el número y los votos, da la impresión. Sí, después discutiremos si efectivamente es optativo, si se agrega algún aditamento. Tiene el número, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así lo decidió la sociedad. Tiene el número. Es para aplicar en el 2013. Sí, pero nosotros vamos a tratar de generar conciencia y discutir acerca de lo que ha representado para esa franja etaria, digamos, para la juventud, no me gusta la frase esa, para la juventud el actual gobierno. Y a propósito de eso, Paulino, está el mito de que la juventud está toda con el oficialismo. En primer lugar diría que, aunque sea doloroso, la mayoría de la juventud no está demasiado interesada en política, como consecuencia de muchísimas razones, pero no está demasiado interesada en política. Y los que están interesados se distribuyen entre distintos partidos políticos. La Unión Cívica Radical, por ejemplo, tiene una fuerte presencia en una institución, en un ámbito en el que el 99% son jóvenes, las universidades. ¿Y quién gana las elecciones en las universidades si no es la Unión Cívica Radical? ¿Quién es el presidente de la FUA hoy? ¿Quién es el presidente de la FUA hoy después de las últimas elecciones? Emilio Cornaglia, un joven de la Unión Cívica Radical. ¿Y qué se le ocurrió hacer al oficialismo porque pierde las elecciones en la FUA? Dividir la FUA. ¿Quién es el inspirador e ideólogo de esta decisión? El jefe de gabinete. En el Congreso le preguntaron por qué proponía dividir la FUA y dijo, porque no puedo creer que los universitarios no acompañen el proyecto del oficialismo, por eso queremos dividir la FUA. Pero fíjese, ahora, recordemos que hay ámbitos de militancia que no están controlados por ellos. Y se equivocan si creen que los de los 16 lo van a votar. Yo les acepto el desafío. Pero vamos a discutir todo lo que han hecho con la juventud en estos años, pudiendo hacer, todo lo que no han hecho, pudiendo hacerlo. Porque no hay que ser demagogo. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué no se puede hacer? Por ejemplo, no se puede resolver absolutamente el problema de los trenes de un día para el otro, pero 10 años de crecimiento. A propósito, ¿ve un cambio en el gobierno a partir del desembarco de Randazzo y el quedar un poco al corrido o al margen del propio debido? No, yo veo que siguen en líneas centrales las mismas cosas, el mismo desdén por lo institucional, la misma intolerancia, la misma desconsideración hacia quien piensa diferente, el mismo apriete a los administradores que no son del partido de gobierno, condicionan, presionan, me hago cargo de lo que digo, a los intendentes que necesitan recursos. Bueno, muchos de los cuales no estuvieron en las reuniones con debido justamente para planificar obra pública y demás, bueno, salvo los del Frente para la Victoria. Ha visitado toda la provincia de Buenos Aires, el ministro de Vida, ¿y con quién se reunió? En todas las secciones. Seguramente en la quinta, a la que usted pertenece también.
con todas las secciones. ¿Y a quiénes ha ido a ver y con quiénes se ha reunido? Con los intendentes del oficialismo. ¿Y los otros? Que se joroben los vecinos. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos dando este nivel de discusión política en la Argentina? Bueno, es lamentable. ¿Qué es lo que pasó, Ricardo, digamos, porque en definitiva la Argentina vivió un proceso de expansión económica muy loable que los libros de historia van a recopilar como el proceso más importante en términos permanentes de crecimiento de todos los tiempos, digamos. En primer lugar, nosotros le decíamos al gobierno durante la campaña que no había aprovechado, como podría haber aprovechado, una circunstancia extraordinariamente favorable que nos ofrecía el mundo. No solamente a la Argentina, América Latina, toda América Latina creció, aplicando políticas diferentes. Incluso algunos otros países crecieron más. Era un mundo tan favorable que se podría decir era prueba de errores. El gobierno nos contesta, pero ¿cómo que no lo hemos aprovechado? Si hemos crecido al 8, al 9% anual. Es que no entienden. No les decimos que crecieron poco, que podíamos haber crecido más. Les decimos, y no entienden, Paulino, que podríamos haber crecido distinto, de manera más consistente, más sustentable en lo económico y más virtuosa en lo social. Y si quiere le pongo algunos ejemplos. ¿Cómo puede ser que después de 10 años de crecimiento tengamos los mismos trenes, o peores, que los que teníamos antes del crecimiento? ¿Cómo puede ser que después de 10 años de crecimiento tengamos una educación en términos de calidad inferior a la que teníamos antes del crecimiento? ¿Cómo puede ser que después de 10 años de crecimiento tengamos menos energía que la que teníamos antes del crecimiento? ¿Cómo puede ser que después de 10 años de crecimiento tengamos porcentajes de trabajo negro equivalentes a los que teníamos antes del crecimiento? No han hecho un montón de cosas que se podrían hacer. Ahora, ¿sabe cómo? Estas cosas no se ponderan bien. La sociedad, en una proporción importante, no vota en función de lo que podría ser. Bueno, sino lo que es. Y si lo que es fue mejor que lo que pasó, bueno, vota. Entonces, ¿estas cosas alcanzan para ganar elecciones? Sí. Ahora, ¿esto contradice que no han aprovechado como podríamos haber aprovechado? No. Podríamos estar mejor. Sucede, Ricardo, que también es un poco el condicional contrafáctico que muchas veces nos sirve para el análisis. ¿Qué hubiera sucedido? Sí. Pero es difícil de cuantificar muchas veces frente a realidades mejores en términos personales. Empleo, un aumento de salario. Es sentido común. Después de 10 años, con el precio del barril que está por los 100 pesos. Cuando nosotros éramos gobierno valía $8 el precio del barril. Y logramos el autoabastecimiento energético. $8 valía el precio del barril. Vale $100. Producimos menos petróleo, el 25% menos petróleo que del año 2003. Menos gas cuando vale muchísimo más el gas. Menos cabeza de ganado cuando vale muchísimo más el ganado. Tenemos peores trenes que los que teníamos ante el crecimiento. Esto es sentido común. Yo no digo, por eso podríamos tener las mejores escuelas, los mejores trenes, producir toda la energía necesaria. Pero podríamos estar mejor, no peor. Sin embargo, muchas cosas se han hecho bien. La reforma constitucional como debate, ¿abroquela la oposición? Mire, este es el último mandato de Cristina Kirchner. Estén seguros los argentinos, por supuesto que vamos a trabajar, pero este es el último mandato de Cristina Kirchner. Mire que hay un no van a acompañar los electores que saben que el oficialismo puede intentar esto a los candidatos del oficialismo en la proporción en la que necesitan ser acompañados para obtener la reforma de la Constitución. Este es el último mandato de Cristina Kirchner. Habrá que ver después qué partido gobierna, porque esa es otra discusión. Pero además no es solo la reforma, no solo la reelección. No nada más, abroquela la oposición en el no nada más, o finalmente de cada partido de la oposición. Hasta ahora la mayoría se han manifestado en contra de la reforma de la Constitución. ¿El radicalismo camina solo la elección del 2013? ¿O imagina reeditar el acuerdo cívico y social? Bueno, puede ser, es una posibilidad, la tendrán que definir las convenciones provinciales, las convenciones nacionales. Tal vez la estrategia a la que se llega a la conclusión que es la mejor es ir cada uno con sus propios colores para tratar de colocar más diputados, habrá que ver, pero no vamos a hacer amuchamientos. Pero además digo, cuidado que no es tan solo en cuestión la reelección, Las constituciones hay que cumplirlas, no se puede andar cambiando las reglas de juego cada 10 días o cada 10 años. Luego viene un gobierno que piensa distinto que el anterior, cambia la Constitución y después vuelve el que estaba antes y vuelve al anterior. Eso no es un poco el espíritu refundacional de cada uno o fundacional. Eso hay que terminar con esas cosas, no vamos a avanzar en este país si seguimos con este tipo de comportamientos subdirigentes. Políticos, empresarios, sociales, no vamos a avanzar. Pero no es solo la reforma lo que está en juego. ¿Sabe qué puede estar en juego también, por ejemplo? Constitucionalizar todo lo que hoy hacen violando la Constitución.
Yo no sé si, por ejemplo, no quieren constitucionalizar el unitarismo. No sé si no quieren constitucionalizar la concentración de poderes a expensas del Parlamento y el Poder Judicial. No sé si no quieren constitucionalizar los superpoderes, las facultades delegadas y algunas otras cuestiones que son todavía, o pueden ser todavía más preocupantes. No es solo eso lo que está en juego. Entonces, le advierto a la sociedad no necesita que les advierta. Está cansada de los que empiezan a gobernar creyendo que tienen que continuar ellos in eternum, aún sometiendo a la sociedad a una discusión de esta naturaleza. Ricardo, gracias. No, gracias a usted, Paulino. Todo eso se verá, por cierto. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Gracias. Pequeña pausa, ya volvemos en un ratito analizando la economía con Aldo Piñanelli, en un ratito ya Roberto Piazza, en un ratito también aquí en este Antes que Mañana, en Canal 26, Julio Bárbaro, para pensar al peronismo. No te vayas.